Hola, bienvenidos a este espacio donde le proponemos 15 minutos para reflexionar sobre las realidades de la mujer de hoy. Claro está, sin excluir a los hombres. La persona que sufre episodios de pánico se siente súbitamente aterrorizada sin una razón evidente para sí misma o para los demás. Durante el ataque de pánico se producen síntomas físicos muy intensos. Así llegamos al tema de hoy. ¿Podemos superar una crisis de pánico? Quédese, ya comenzamos. Yo comencé con la crisis de pánico, con síntomas de taquicardia, falta de aire, pérdida de la memoria, pérdida de la concentración. Y entonces llega un momento que no sabes lo que tienes y ¿qué pasa? Tienes que ir a varios tipos de consultas. Por ejemplo, yo fui a cardiólogos, neurólogos, endocrinos. Lo más triste de todo es no saber qué es lo que te está pasando. Sabes que estás enferma, pero no sabes qué es lo que te está pasando. Nos acompaña en nuestro programa la doctora en psiquiatría Iliana Trevín, especialista en pareja, y con ella vamos a conversar sobre el pánico. Bienvenido, Iliana. Buenas noches. Iliana, me gustaría que nos comentara qué es el pánico. Bueno, mira, el pánico no es más que la aparición súbita, sucede sin causa aparente, de una sensación terrorífica que alcanza su máxima expresión alrededor de los 10 minutos, pero que por lo agobiante de la situación y por lo mucho que sufre la persona, le da la sensación de que dura mucho tiempo y que de alguna manera se acompaña de toda una serie de manifestaciones físicas que son las más alarmantes y que estas pudieran ser, por ejemplo, hay aumento de la frecuencia cardíaca, hay sensación de vuelco del corazón, hay palpitaciones, hay temblores, sacudidas, sensación de ahogo, sensación de falta de aire, atragantamiento, existe dolor y opresión torácica, náuseas y dolores abdominales, sensación de mareo, de fatiga, de desmayo. Existen adormecimientos en miembros inferiores en todas partes del cuerpo, un síntoma llamado parestesia. Hay dos síntomas clave que movilizan mucho a la persona, que es la despersonalización y la desrealización. La despersonalización es una sensación de rareza y de extrañeza. A veces los pacientes dicen que es como si vieran la vida a través de un cristal, de un velo, y la desrealización es esa misma sensación de extrañeza de sí mismo, pero del entorno, de las situaciones que están a su alrededor. Y existen dos que son clave, que es la sensación a perder la razón, a perder el control, a volverse loco y el miedo a morir. ¿Estas manifestaciones se pueden confundir con otros síntomas o con otra cosa? Bueno, mira, como te habrás dado cuenta, si existe un cortejo sintomático tan dramático desde el punto de vista respiratorio, cardiovascular, pues por supuesto que la persona siente que tiene una enfermedad que no es una enfermedad psicológica. El pánico puede aparecer en personas en pleno éxito de la vida, en momentos en que su vida puede estar incluso todo aparentemente bien, con un desempeño incluso en su vida normal, y resulta muy difícil creer o dar crédito a que es un problema psicológico. Hay un psicólogo brillante, Beck, que planteaba que la emoción no es lo que cuenta, es decir, que la emoción no cuenta como tal en la situación, sino la manera en que se vive. Y si una persona en un momento determinado siente que le va a dar un ataque al corazón, pues la experiencia que vive es una experiencia terrorífica, claro, como si esto fuera real. Por tanto, los pacientes con crisis de pánico que llevan de la mano a un trastorno de pánico, que es una condición ya que pudiéramos delimitar en órdenes ya desde el punto de vista de la enfermedad nosológica o psiquiátrica como tal, tienen de alguna manera una frecuente consulta a los servicios de urgencia. Estos tipos de pacientes consultan servicios de urgencia, van mucho a cuerpos de guardia, a tomarse mucho la presión, a hacerse electrocardiograma, y muchas veces cuando llegan al psiquiatra ya tienen una larga historia de haber visto endocrinos, clínicos, cardiólogos, y sucede algo muy paradójico. En estos lugares los especialistas le dicen, a usted se le ha hecho todo tipo de investigación y no tiene nada. Y la persona siente que se puede morir, se siente a morir y se le dice que no tiene nada. Y por ejemplo, se puede confundir con que sea hipocondriaco. Es que realmente piensa en la idea de lo que estamos. Si se le dice a alguien que no tiene nada, que siente que se va a morir, pues se queda totalmente desolado. Claro. Y la reformulación es: usted no tiene nada en el corazón, usted no tiene nada en el organismo desde el punto de vista físico, pero usted tiene un problema serio que requiere la interconsulta y la evaluación de un especialista de la salud mental. ¿Y qué situaciones nos pueden desencadenar este estado de pánico?
Bueno, mira, las causas del trastorno de pánico como tal hay que reconocer que son desconocidas, pero existen toda una serie de teorías que se han desarrollado que por supuesto es importante que delimitemos. Por ejemplo, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista de teorías genéticas que plantean que los trastornos de ansiedad se pueden ver frecuentemente en una familia, por lo que hay una transmisión o una teoría genética. Se plantea que incluso es más la predisposición a padecerlo lo que se desarrolla. Hay también alteraciones de tipo hormonales, alteraciones bioquímicas, alteraciones incluso a nivel de neurotransmisores. Hay un neurotransmisor muy importante que se llama serotonina, que se dice que puede estar disminuido en estos pacientes. Y hay cosas mucho más profundas, además, por ejemplo, como en técnicas muy especializadas como la resonancia magnética nuclear, se ha podido observar que la amígdala de este tipo de paciente, que es una estructura básica en el control de la emoción, del miedo y que tiene una correlación con la frecuencia respiratoria cardíaca y otras respuestas de estímulo al estrés, puede estar alterada, así como también a nivel prefrontal la focalización de la atención consciente de un estímulo a otro. Si una persona tiene la atención no muy focalizada, pues es posible que esté muy centrado en la crisis de miedo y que no pueda cambiar fácilmente la atención. Hay otros aspectos muy importantes desde el punto de vista psicológico, por ejemplo, como pudiera ser que estas personas tienen antecedentes de haberse criado y el modelaje que tuvieron de los padres pudo haber sido padres sobreprotectores y poco afectivos. Fíjate que es importante, la sobreprotección ligada a la rigidez y a la falta de afectividad puede crear inseguridad. Y pueden haber habido también traumas psicológicos vividos, abuso, violencia. Ileana, yo le propongo hacer una pausa, pero ya que estaba abordando el tema de la influencia que tiene la familia en estas actitudes o conductas de pánico, me gustaría profundizar un poquitico después de la pausa. ¿Le parece bien? Usted continúe con nosotros. Este es uno de esos momentos para compartir revelaciones. Yo comencé con la crisis de pánico con síntomas de taquicardia, falta de aire, pérdida de la memoria, pérdida de la concentración. Y entonces llega un momento que no sabes lo que tienes y ¿qué pasa? Tienes que ir a varios tipos de consultas. Por ejemplo, yo fui a cardiólogos, neurólogos, endocrinos. Lo más triste de todo es no saber qué es lo que te está pasando. Sabes que estás enferma, pero no sabes qué es lo que te está pasando. Y entonces dices, bueno, ¿a dónde voy? Te sientes perdida. Te sientes totalmente desamparada y con impotencia porque sabes que estás mal y no sabes cómo vas a superar la crisis. Hasta que encuentras la persona adecuada, que en este caso es la consulta de un psiquiatra. Por ejemplo, tú sales a la calle y en mi caso yo no podía salir a la calle sola. No podía estar en mi casa sin la compañía de mi mamá, porque haces una dependencia hacia alguien, no te sientes segura en ningún sentido. Es un proceso bien agotador y bien largo. No es una enfermedad que tú la descubres de un día para otro. Cuando tú estás en la crisis, tú no puedes ponerte de tu parte porque tú no quieres estar enferma. Después que pasas la crisis, es que entonces comienzas a poner de tu parte. Si no, no sales de eso. Hay que ser bien valiente, hay que tener esperanza, hay que tener fe de que vas a ponerte bien. Y lo más importante es tener en tu mente que vas a estar bien y que vas a salir adelante. Continuamos conversando con la doctora en psiquiatría Ileana Trevín. Ileana, ¿estos ataques pueden condicionar la conducta de las personas? Sí, sucede, tienen una gran influencia sobre las personas. Mira, yo creo que es bueno que definamos que cualquier persona, hasta el 10% de la población normal, puede sufrir una crisis de pánico. Pero el ataque, el trastorno de pánico como tal, ya es una entidad nosológica que tiene un tratamiento específico y que se dice que la persona debe sufrir 4 ataques o más en un periodo de 4 semanas o sufrir o permanecer con el miedo a padecerlo y que eso por supuesto limite la vida. Sí, uno de los problemas fundamentales es precisamente cómo cambia la vida de las personas, es decir, hay riesgos incluso marcados de cambios en el estilo de vida. Hay un término que se llama agorafobia, que no es más que el miedo y la ansiedad a sufrir esas crisis de pánico en condiciones en que las personas estén desprovistas de apoyo, es decir, en lugares públicos, en las colas, en los espacios abiertos, en las aglomeraciones, en los espacios donde hay muchas personas acumuladas, en una guagua, en un elevador. Te puedes imaginar
que estas son las situaciones que acontecen en la vida diaria. Y si una persona necesita, una vez que tiene el trastorno de pánico ya como enfermedad, la dependencia de estar con alguien siempre buscando esa, vamos a decir que ese mecanismo de evadir el sufrimiento estando acompañado, pues por supuesto que se limita su vida. El pánico condiciona en el individuo una actitud de dependencia, una actitud constantemente de miedo y de evasión. Muchas veces evade las situaciones que le condicionan la crisis y otras veces establece la petición de ayuda, que es establecer dependencia con otro. Y por supuesto que la funcionalidad personal, social, laboral, intelectual se puede afectar, cambia mucho el estilo de vida, deja ir de los lugares donde iba. Incluso hay personas que tenían profesiones exitosas y cambian de lugar por estar cerca de la casa y evitar, en este caso, por ejemplo, el medio de transporte. Por lo que la respuesta es que sí, confinan muchas veces incluso a las personas al hogar, una vez que se establece el término de agorafobia. ¿Existen diferencias de género en este trastorno? Mira tú, es increíble, este es un programa donde el término género es algo que importa y parece que sí, en los últimos tiempos los estudios hablan mucho a favor de diferencias generacionales. Por ejemplo, en los años 90 los estudios que habían no llegaban a 100 y a principios de los años 2000, alrededor de 2005, hay alrededor de 600 estudios que hablan de la diferencia de género en el trastorno de pánico y se habla que la diferencia va desde la anatomía cerebral, la neuroquímica e incluso la respuesta a estímulos en hombres y mujeres. Parece ser que hay toda una serie de condiciones, hablan de teoría, en la cual, por ejemplo, el sistema neuroendocrino de la mujer predispone a sufrir más la enfermedad o que se desarrollen más los trastornos de ansiedad y por ende el trastorno de ansiedad aguda o llamado el trastorno de pánico. En la amígdala, esta estructura de la que hablamos y que es muy importante porque es el centro regulador del miedo y de la emoción, en el hombre es mayor. Y esto hace, por supuesto, que la respuesta al miedo, en el caso específico de la mujer, mira, se dice que cuando una mujer vive un acontecimiento muy emocional, ella lo recuerda de una manera particular, muy vívida, y que esto no sucede con el hombre. El hombre tiene después un recuerdo más global, y esto puede tener, por supuesto, su influencia. Se habla de que el porciento de hombres, de mujeres que sufren trastornos de pánico es significativamente mayor, de 2 a 3 veces más que en el hombre, y que la agorafobia, que es esta condición de la que hablábamos, que es tan invalidante, se ve 7 veces en la mujer en una comparación de un 3 o 4% encontrada en el hombre, por ejemplo. Entonces, Iliana, ¿las mujeres son más propensas a padecer de estos ataques de pánico? Somos más vulnerables, la estadística lo dice, Susé, y sobre todo a padecer agorafobia, que es la mayor invalidez que sufren los trastornos de pánico. ¿Qué recomendaciones entonces crees que sería importante darnos sobre este tema? Importantísimo. Sin tratamiento, es una enfermedad crónica invalidante con periodos de mejoría y exacerbación de los síntomas. Con tratamiento, terapia cognitivo-conductual, terapia psicológica y psicofármacos, pues la enfermedad es totalmente superable. Es decir, las personas deben de, primero que todo, entender que la crisis es en extremo agobiante, pero que en vez de, en el momento de la crisis, estar todo el tiempo pensando que tenemos una situación grave, que podemos morir, pensar que la crisis es autolimitada en el tiempo, que tiene un principio y un fin, que por dolorosa y molesta que sea la sensación de miedo y de angustia y temor a la muerte y todo ese cortejo sintomático del que hablamos, no existe peligro real para la vida, que las personas reformulen estos pensamientos y eliminen las ideas catastróficas que aparecen durante las crisis de pánico, que acepten la idea de que en el cuerpo van a existir toda una serie de cambios, que se centren en los síntomas y que esperen a que pase el momento doloroso y sobre todo las cosas que se den la oportunidad de aceptar medicación y tratamiento que existe y que es indiscutiblemente la única forma de solucionar el problema. Y por supuesto la familia que apoye cuando se está en esta etapa, ¿verdad? Por supuesto. Muchas gracias, Iliana, por acompañarnos en nuestro programa. Hasta aquí por hoy. Usted recuerde repetir el encuentro con nosotros. En cada emisión haremos una aproximación a la realidad de la mujer de hoy. Conocerá reflexiones e historias cotidianas. Este será uno de esos momentos para compartir revelaciones.